y me choca. Bueno, la gente me va a decir, señor Castro, usted no vivió aquí en los años 80, ¿por qué no? Pero yo creo que esa manera de esconderse denota muchísimas cosas sobre la sociedad en la que vivimos. Y esta prueba es, copié, no sé cómo llegó a mí, fue una especie de equívoco. He copiado exactamente el material que fue utilizado para la explosión del tren de Atocha. O sea, eso mató, yo no me acuerdo cuántas personas, pero fueron muchas. Eso. Un teléfono, clavos, ese pedazo de metal, un dinamita y lo que quería decir, y lo hice como una naturaleza muerta de Morandi. Aquí no está bien cuadrada la foto. Morandi es un pintor. A mí no me interesa demasiado la pintura, pero hay algunos pintores que cuando son buenos, y Morandi hacía naturalezas muertas alucinantes. Y esto es simplemente una imagen que prueba que este negocio de la inseguridad es terrible. Eso puede matar 80 personas. O sea, si alguien quiere matar, mata. Hay que educar a la gente antes de que lleguen a ese tipo de cosas y no obsesionarse con el hecho de que gastar millones de dólares en proteger a la gente, en vez de gastar esos millones de dólares en educación o en sanidad. La próxima. Eso es un burdel. Abrí en una exposición, es la obra que me permitió ir por la primera vez a la Bienal de Venecia. Los artistas son muy obsesionados, ¿no? Yo, como todo el mundo, me intereso al sexo. Entonces, generalmente, un objeto de este tipo, un artista lo llama una instalación, ¿no? La utilización de diferentes objetos del cotidiano, de mi memoria, y que se meten ahí. Y la gente sueña con que la gente respete sus instalaciones. Yo no sé, un día pensé que me encantaría que la gente haga el amor sobre una de las mías. Entonces me inventé el Lobo Hotel, que era una instalación. El muro son 18 manos de laca roja. Ahí no se ve, pero uno se podía ver como en un espejo rojo. Instalo esa camota, instalo una jaula para meter a los buenos o a las malas, o como quieran jugar, y invito a la gente a traerme la pornografía más asquerosa, los libros eróticos más finos, conferencias sobre poesía de diferentes lugares, siempre todo erótico. Hacemos una introducción al cunilingus, a la felación, con gente que viene a dar cursos. Empezamos a dar cursos a los hombres para utilizar el perineo, para tener mejores erecciones, y a partir de las 5 la galería, que tenía más de 200 metros, se alquilaba para toda práctica sexual. Debió durar un mes y al final duró 6. Entonces, al lado se abría una ventana divertidísima en el que yo había instalado una barra metálica para hacerse penetrar de esta manera, para que todo el mundo tenga derecho a penetrar. Y yo les hacía un certificado diciendo tal persona ha estado en el Lobo Hotel tal día y practicó tal cosa. Y había utilizado esta ventana porque había una imagen fálica, una imagen de París en que se ven todos los símbolos que son siempre fálicos, ¿no? En las grandes ciudades europeas la mayoría del símbolo, aparte del Manneken Pis en Bélgica, siempre son torres o cosas que prueban la potencia. Y bueno, fue una obra un poco contundente porque ocurrió de todo, ¿no? La gente podía ser chocada porque había orgías continuamente o todo tipo de prácticas, otros porque no había las suyas, y yo descubro a qué punto yo, que pensaba conocer mucho o interesarme mucho en la sexualidad, en realidad no conocía tanto. La próxima, por favor. Ahí está el Lobo Hotel. Esas son lámparas, yo sigo mis obsesiones. Eso es, en mi memoria, es una teta peruana. La gente se acuerda de huacos, yo me acuerdo de tetas, no sé por qué. Entonces las copié de memoria hacia lámparas. Es un amigo español que me la hizo. Y ahí está la ventana. La ventana yo utilizaba la teoría del síndrome de Stendhal. ¿Conocen lo que es? No. Bueno, es difícil que se conozca en Perú, aparte tal vez en Machu Picchu. Es la idea de que había gente en Florencia que subía al domo de Florencia y de repente mujeres
veían la belleza de la ciudad, el verano, y se desmayaban. Bueno, Stendhal lo contaba de manera maravillosa, diciendo, mira, cómo uno puede ver una ciudad y desmayarse. En verdad era mucho más simple. Una pobre mujer de esa época, encorsetada, que subía 970 marchas para llegar ahí a 40 grados, cuando llegaba arriba se moría de calor. Entonces yo jugaba con esa idea. París es una ciudad bellísima y ese lugar tenía una de las mejores vistas de París. Y yo soñaba con penetrar a alguien mirando la ciudad. Entonces lo utilizamos así. Sigan. Otra escena. Había un espejo que giraba y 2 camas, un baño, y cuando usted llegaba nos decía qué le gustaba en el sexo y nosotros le preparábamos el tipo de preservativo que le convenía, el tipo de gel o el material necesario. Eso es un proyecto un poco loco que me trajo problemas. Intenté raptar al presidente de Francia. Lo seguí durante 3 meses. La pieza se llama Por favor no lo hagan en la casa. Entonces me creé un personaje de tipo obsesionado, cultivado, pero sin trabajo, y que está, lo que es el caso de mucha gente joven en Francia, y que comienza a inquietarse por la llegada al poder del señor Sarkozy. En ese momento Sarkozy era ministro del Interior, y me hago pasar por periodista porque organizaba viajes y lo sigo durante 4 meses, aplico libros de terrorismo urbano, porque eso también existe en Europa, y después analizo la situación y propongo 4 maneras de raptarlo. Bueno, trajo algunos problemas, pero también no la vendimos en Francia, pero fue comprada por la Deutsche Bank, igual es arte. La palabra Sangat es una cosa horrorosa y una vergüenza para mi país de adopción. Fue el centro de refugiados políticos más grande del mundo, que fue cerrado de manera política simplemente para probar que el país no necesitaba extranjeros y que tenían mano fuerte. Con eso fue una vergüenza. Yo tuve muchísima vergüenza cuando echaron a la calle a más de 40.000 extranjeros. La siguiente. Eso es, Alá es grande, pero no es francés. Era mi manera de terminar con la discusión de, yo detesto la religión. Entonces cuando empezaron a decir que teníamos que respetar las creencias, yo estoy de acuerdo. Pero yo pienso que antes de ser cristiano o árabe o hebreo, judío como yo, lo mejor es respetar el país. Y bueno, Alá es grande, pero no es francés. Eso, me atacaron mucho por eso, porque no se lo quiso, Sarkozy se lo quiso comprar, fue muy divertido. Eso es llamaríamos eso el logo de Francia, pero lo escribí como si fuese una carnicería, ¿no? A las armas ciudadanos, y a mí me gusta mucho. No sé por qué lo vendí. A veces es un problema eso de hacer arte, porque yo vivo de mi trabajo, lo que es una suerte porque hay muchísimos artistas y pocos lugares de exposición, pero a veces hay algunas piezas que uno tiene ganas de guardar. Pero bueno, es como, alguien me dijo que era como hijos también, ¿no? Hay que dejarlos ir. La próxima. Esto es mi marca de ropa en Japón, y es una vergüenza porque es muy política, pero son solo los japoneses que están enfermos de moda que la compran. Está escrito Buñuel Lover, que es un insulto muy fuerte para decir extranjero. En francés, Buñuel era como se llamaba a los árabes en la época de la guerra con Argelia, de la revolución de Argelia, y se convirtió después en denominativo general para los extranjeros. Entonces, mi marca se llama Extracomunitaria, y decidí de crear una marca de moda porque no hay nada más cojudo que la moda, ¿no? Cuando la moda tenía algo que decir, ha dicho subo el pantalón, o lo bajo, o la falda, o cambio de color, es una vergüenza. Y es un business, que necesita mano de obra barata, ¿no? Que necesita alguien que acepta de trabajar por nada, y alguien que acepta de pagar mucho por un pedazo de tela. Entonces, esta es mi marca, solamente se vende en el Japón. Y bueno, la próxima. Esto es una especie de sueño. Yo hago parte de un grupo de reflexión sobre la situación del Medio Oriente,
con mucha gente, fui invitado por Edward Said, y esta pieza fue hecha a su muerte, porque me sentí muy mal. Si ustedes ven, era un póster gratuito, lo que jodió mucho a mis galeristas. Es una ilustración